Artículo 25. Contrato fijo de plantilla o duración indefinida. El personal con contrato de duración determinada solo podrá adquirir la consideración de fijo de plantilla 10 o de duración indefinida, mediante la superación de los correspondientes procesos selectivos al efecto. Artículo 26. Adecuación por disminución de capacidad. 1. La adecuación por disminución de la capacidad del trabajador podrá llevarse a cabo a petición propia del trabajador o por decisión de la universidad, previo informe del Comité de Seguridad y Salud, a puestos de trabajo de igual o inferior grupo profesional. Cuando las circunstancias así lo requieran, será precisa la previa formación profesional para adaptar al trabajador a su nuevo puesto de trabajo, que será facilitado por la universidad. La gerencia, previa negociación con el comité de empresa, resolverá el cambio a un nuevo puesto de trabajo. En caso de disconformidad, podrán someterse las propuestas a un arbitraje, sin perjuicio de la ejecutividad provisional de la decisión. 2. En estos supuestos el trabajador continuará percibiendo el sueldo base y el complemento de antigüedad que tuviese reconocido, si bien el complemento de categoría a percibir será el que tuviera asignado el nuevo puesto donde esté destinado, salvo que fuese inferior al que venía percibiendo en su puesto de origen, en cuyo caso, seguirá percibiendo este. 3. Lo establecido en este artículo se aplicará a las situaciones por disminución de capacidad existentes a la entrada en vigor del presente convenio. Absorbiendo las condiciones establecidas, por el mismo concepto, en el tercer convenio colectivo. Capítulo 4. Jornada y horario. Artículo 27. Jornada de trabajo. El régimen de jornada, horario, vacaciones, permisos y licencias establecido en este convenio sustituye en su conjunto a cualquier otro acuerdo o disposición establecidos en cualquier universidad, salvo que en conjunto y cómputo anual sea más favorable, en cuyo caso podrá aplicarse este. La jornada de trabajo en las universidades públicas de Andalucía será de 35 horas semanales de trabajo efectivo, sin que puedan superarse 1.445 horas de jornada ordinaria y en cómputo anual y sin perjuicio de lo acordado por las partes sobre disponibilidad horaria del personal contemplada en el acuerdo para la percepción del complemento de homologación. Dicha jornada se desarrollará durante los 5 primeros días de la semana con carácter general. La distribución del horario de la jornada laboral corresponde a la gerencia de las universidades. Previo informe de los representantes de los trabajadores, la jornada de trabajo podrá ser a. Continuada. De mañana o tarde. Se realizará sin interrupción entre su comienzo y su final. Será la que con carácter general realizará el PAS de la universidad. B. Reducida. Durante los periodos de vacaciones que se determinen en el calendario laboral correspondiente, se verificará una reducción de la jornada de 2 horas. Constituyen excepciones a la jornada normal. 1. Aquellos puestos de trabajo que conlleven la realización de jornada en sábados por la tarde, domingos y días declarados festivos, tales como técnicos auxiliares de seguridad, colegios mayores, comedores y servicios de deportes, así como los debidamente justificados ante la gerencia, previo acuerdo con el comité de empresa, los cuales no estarán comprendidos en la jornada normal de lunes a viernes. 2. El personal que preste servicios en los laboratorios podrá tener jornada partida durante el periodo de impartición de prácticas docentes, siempre que éstas se realicen por la mañana y por la tarde y no pueda cubrirse este servicio por turnos, previo acuerdo con el comité de empresa. Durante la jornada de trabajo se podrá disfrutar de un descanso de 30 minutos, que será de 20 minutos durante los periodos de jornada reducida, computable como de trabajo efectivo. Los oportunos turnos para el disfrute de este derecho se establecerán por el responsable de la unidad a la vista de las necesidades del servicio y oídos los interesados. Entre jornada y jornada deberá observarse un descanso consecutivo de al menos 12 horas. En los casos en que el trabajador realice jornada partida, ésta tendrá una interrupción de 2 horas entre la mañana y la tarde, salvo acuerdo del mismo con el responsable de la unidad en la que preste servicio. El descanso semanal será de 48 horas ininterrumpidas. Antes del 31 de diciembre de cada año, se negociará con los representantes de los trabajadores el calendario laboral del año siguiente y se acordará la distribución de las jornadas a cumplir en cada periodo a efectos de percepción del complemento de homologación. Artículo 28. Horario normal de trabajo. La jornada normal de trabajo se desarrollará de lunes a viernes entre las 8 y las 15 horas en horario de mañana y entre las 15 y las 22 en horario de tarde. La gerencia podrá, previo acuerdo con el comité de empresa,
Si las necesidades de los servicios lo permiten y para los casos que se determinen, establecer un horario flexible semanal de 35 horas, de lunes a viernes que en todo caso tendrá carácter voluntario para el personal. Este horario estará dividido en dos partes, a saber, tiempo de presencia obligatoria o de obligada concurrencia para todo el personal en su puesto de trabajo y parte flexible que comprende el resto de la jornada hasta completar las 35 horas semanales. Al final de cada periodo de cómputo, y que como mínimo será trimestral, cada trabajador deberá haber realizado tantas horas como resulte del producto de 7 horas diarias por el número total de días laborables que tenga dicho periodo. Los días laborables con jornada reducida serán computables a razón de 5 horas diarias, de acuerdo con lo establecido en el calendario laboral. En momentos excepcionales en que las necesidades puntuales de los servicios así lo exijan, se podrá suspender de forma temporal la aplicación del horario flexible para el personal responsable de atender dichas necesidades y establecerse un horario único de presencia obligatoria para todo el personal afectado, el cual deberá ser informado de la misma con una antelación mínima de 10 días naturales. Horario reducido, durante los meses de julio y agosto y en los días no lectivos que coincidan con los permisos de Navidad, Semana Santa, feria o festividad equivalente, el personal disfrutará de una reducción horaria de 2 horas. La concreción horaria de esta reducción se realizará por la gerencia, pudiendo establecerse a ese fin por los responsables de personal los turnos y horarios de trabajo necesarios para garantizar una adecuada atención de los servicios o, en su caso, el cierre de las instalaciones en el turno de tarde. En los supuestos en que por necesidades de los servicios u otras causas de interés general resultara imposible la reducción horaria en los meses y fechas señalados en el párrafo primero de este punto, aquella se disfrutará en otras fechas, dentro del plazo máximo de un año, y previo acuerdo con el trabajador o trabajadores afectados. Artículo 29. Control de la jornada y horario de trabajo. En virtud del acuerdo alcanzado para la percepción del complemento de homologación del PAS, las universidades andaluzas quedan habilitadas para la implantación de sistemas de control de presencia a fin de controlar el cumplimiento horario. Artículo 30. Trabajo en sábados, domingos y festivos. 1. El trabajador que preste servicios en sábados, domingos o en días declarados festivos por la autoridad laboral, tendrá derecho a la compensación establecida en el artículo 58 por cada uno de estos días trabajados. 2. Se garantizará en cualquier caso el funcionamiento de los servicios que la gerencia determine como necesarios en sábados, domingos y festivos. 3. Los criterios para la designación de los trabajadores para la realización de servicios en sábados por la mañana serán los siguientes. A. Voluntariedad. En primer lugar se acudirá a los trabajadores de la categoría, centro unidad que voluntariamente se ofrezcan, por turnos rotatorios. B. Otros criterios que se adopten por acuerdos entre la gerencia y el comité de empresa C. En ausencia de los anteriores, turnos rotatorios. 4. Los criterios para la designación de los trabajadores para la realización de servicios los sábados por la tarde, domingos o festivos serán los siguientes. A. Voluntariedad. En primer lugar se acudirá a los trabajadores de la categoría, centro unidad que voluntariamente se ofrezcan, por turnos rotatorios. B. Otros criterios que se adopten por acuerdos entre la gerencia y el comité de la empresa. Artículo 31. Horas extraordinarias. 1. Las partes firmantes coinciden en los efectos positivos que pueden derivarse de una política social solidaria conducente a la reducción de las horas extraordinarias. Por ello, acuerdan, con el objetivo de la creación de empleo, reducir al mínimo imprescindible las horas extraordinarias. 2. No se tendrá en cuenta, a efectos de la duración máxima de la jornada ordinaria laboral, ni para el cómputo del número máximo de las horas extraordinarias autorizadas, el exceso de las trabajadas para prevenir o reparar siniestros u otros daños extraordinarios y urgentes. Su realización tendrá carácter obligatorio. 3. Solamente podrán realizarse horas extraordinarias cuando hayan sido autorizadas previamente y por escrito por la gerencia, excepto en el supuesto previsto en el apartado anterior, y se compensarán, con carácter general, en descanso a razón de 1 hora y 45 minutos por cada hora extraordinaria realizada. Título 3. Vacaciones, permisos y licencias. Artículo 32. Vacaciones. 1. Los trabajadores tienen derecho, por cada año completo de servicio activo, a disfrutar vacaciones retribuidas de un mes natural, o 22 días hábiles anuales, o a los días que correspondan proporcionalmente al tiempo de servicios efectivos.
2. En el supuesto de haber completado los años de antigüedad en la administración reflejados en el cuadro posterior, se tendrá derecho al disfrute de los siguientes días de vacaciones anuales: 15 años de servicio 23 días hábiles, 20 años de servicio 24 días hábiles, 25 años de servicio 25 días hábiles, 30 o más años de servicio 26 días hábiles. 14. 3. Este derecho se hará efectivo a partir del año natural siguiente al cumplimiento de la antigüedad referenciada. 4. A los efectos previstos en el presente artículo, los sábados no serán considerados días hábiles, sin perjuicio de las adaptaciones que se establezcan para los horarios especiales. El periodo de vacaciones anuales retribuidas no es sustituible por compensación económica, si bien el empleado /A tendrá derecho, al finalizar la relación de trabajo, al disfrute de un periodo de vacaciones equivalente a las devengadas o, excepcionalmente, a una indemnización compensatoria. A fin de establecer el periodo de vacaciones deberán tenerse en cuenta las siguientes reglas generales. 1. Julio, agosto y septiembre son los meses dentro de los cuales se disfrutará de las vacaciones. La concreción del periodo en que han de disfrutarse las vacaciones se determinará teniendo en cuenta las preferencias del trabajador y estará condicionado a las necesidades del servicio. 2. Agosto será el mes preferente dentro del cual se procurará que el mayor número de trabajadores tomen las vacaciones. La gerencia, oído los servicios respectivos, dispondrá el mantenimiento de los servicios mínimos. 3. No obstante lo anterior, para aquellas unidades cuya actividad así lo requiera y mediando justificación suficiente, podrá arbitrarse entre la gerencia y el personal afectado, oído el comité de empresa, un periodo de vacaciones fuera del periodo julio-septiembre, que en todo caso será incrementado en 5 días naturales. 4. El trabajador podrá solicitar el disfrute de vacaciones fuera del periodo julio-septiembre por circunstancias de interés particular excepcionales y debidamente acreditadas. La gerencia resolverá la petición a la vista del informe del responsable de la unidad. En este caso no se devengará el derecho al disfrute de los 5 días suplementarios previstos en el apartado anterior. 5. En la distribución de los turnos de vacaciones entre los integrantes de cada unidad, a falta de acuerdo entre los afectados, la rotación será el criterio de asignación de turnos. 6. Las vacaciones anuales podrán disfrutarse en un solo periodo de un mes o en 2 de 15 días. A este fin los turnos de vacaciones comenzarán los días 1 y 16 de cada mes salvo causa debidamente justificada. 7. El comienzo y terminación de las vacaciones tendrá lugar dentro del año a que correspondan. Si estuviesen programadas de antemano y el trabajador no las pudiese iniciar por encontrarse en las situaciones de incapacidad temporal, baja o licencia maternal, podrá disfrutarlas fuera del periodo previsto pero siempre dentro del año natural a que correspondan. 8. El personal de nuevo ingreso disfrutará, dentro del año de su incorporación, de la parte proporcional de vacaciones correspondientes desde la fecha de su ingreso hasta fin de año o hasta la fecha de terminación de la prestación de sus servicios si ésta ha de producirse dentro del año. Igualmente, en el año correspondiente a su jubilación, los trabajadores disfrutarán de un periodo vacacional proporcional al tiempo trabajado durante dicho año. A efectos de cómputo del periodo vacacional se entenderá por año el tiempo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. Artículo 33. Permisos, licencias, reducciones de jornada y suspensiones del contrato. 1. El trabajador tendrá derecho a permisos retribuidos de 5 días hábiles durante las festividades de Navidad y a 4 durante la Semana Santa, feria o festividades equivalentes, o a la proporción que. 15. Universidad de Sevilla, Secretaría General Normativa Universitaria. Corresponda cuanto el tiempo trabajado sea inferior al año anterior a su devengo, de acuerdo con los turnos establecidos por la gerencia. Se concederá permiso retribuido los días 24 y 31 de diciembre, así como el día del patrón académico. Los trabajadores que excepcionalmente hubieran de trabajar en esos días serán compensados con un día de descanso. Igualmente tendrán derecho al día de la apertura de curso. En caso de coincidir con día no laborable se podrá compensar con otro laborable. 2. El
El trabajador, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, por alguno de los motivos, por el tiempo que se indica a continuación, e independientemente de la localidad en que se produzca el hecho causante, lugar de trabajo o residencia, a, por matrimonio, 15 días naturales, que, siempre que el hecho causante se encuentre comprendido en el periodo de disfrute, podrá ejercerse antes o después de aquel, compatibilizándose con las necesidades de los servicios, pudiendo acumularse al periodo de vacaciones, sin que ello implique alteración de los turnos de trabajo previamente establecidos. B. Nacimiento, adopción o acogida 4 días naturales. C. Por enfermedad o accidente graves, hospitalización o intervención quirúrgica del padre, cónyuge o hijo, 4 días hábiles. D. Por enfermedad o accidente graves u hospitalización de familiares de primer grado por afinidad o hermanos, 3 días hábiles. E. Por enfermedad o accidente graves u hospitalización de familiares de segundo grado por consanguinidad o afinidad no comprendidos en los anteriores apartados, 2 días hábiles. A los efectos de los 3 apartados anteriores, se entiende por enfermedad grave la debidamente acreditada como tal. La intervención quirúrgica dará derecho a permiso por el tiempo de la intervención mientras subsista la hospitalización hasta el máximo señalado. El permiso no podrá ser superior al tiempo de hospitalización y podrá ejercerse de forma discontinua mientras subsista esta situación, compatibilizándose con las necesidades de los servicios. F. Por enfermedad terminal de cónyuge o hijo, mientras subsista la situación hasta un máximo de 15 días, ampliables a 30, si bien en el segundo periodo no se devengará retribución. G. Por fallecimiento del padre, cónyuge o hijo del trabajador, 5 días naturales, de familiares de primer grado por afinidad o hermanos 4 días naturales, y de familiares de segundo grado por consanguinidad o afinidad no comprendidos en los anteriores apartados 3 días naturales. H. Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y personal, por el que no reciba el trabajador o trabajadora retribución o indemnización alguna y sin que puedan superarse por este concepto la quinta parte de las horas laborables que correspondan a un trimestre, en cuyo caso podrá la universidad pasar al trabajador o trabajadora a la situación de excedencia regulada en el artículo 46.1 del Estatuto de los Trabajadores. Se entiende por deber de carácter inexcusable y personal la asistencia a tribunales de justicia, previa citación. La asistencia a plenos de los concejales de ayuntamiento y de los alcaldes, cuando no tengan plena dedicación. 16. Universidad de Sevilla, Secretaría General Normativa Universitaria. El cumplimiento de los deberes ciudadanos derivados de una consulta electoral como componente de una mesa electoral y, por traslado del domicilio habitual, 2 días naturales, ampliables a 4 si viene motivado por traslado de puestos de trabajo dentro de la provincia y a 7 si la causa de aquel se deriva del traslado del trabajador a otra universidad. En cualquier caso, este derecho no podrá ejercerse más de una vez al año. Para concurrir a exámenes finales o liberatorios y demás pruebas definitivas de aptitud y evaluación en centros oficiales, el día de su celebración, si se trata de la primera convocatoria y durante el tiempo que se entienda razonable para el desplazamiento y asistencia al examen, en los demás casos. Y, por asuntos particulares, hasta 10 días al año, distribuidos a conveniencia del trabajador, sin necesidad de justificación, respetando las necesidades del servicio, siempre que se hubiese cumplido un año completo de trabajo. En caso contrario, se reducirá proporcionalmente. 3. La trabajadora, por lactancia de un hijo menor de un año, tendrá derecho a 1 hora diaria de ausencia del trabajo. Este periodo de tiempo podrá disfrutarlo en 2 fracciones o sustituirse por una reducción de la jornada laboral, al comienzo o antes de la finalización de la misma. Este derecho podrá ser disfrutado indistintamente por la madre o el padre en caso de que ambos trabajen. En los casos de nacimientos de hijos prematuros o que, por cualquier causa, deban permanecer hospitalizados a continuación del parto, la madre o el padre tendrán derecho a ausentarse del trabajo durante 1 hora. Asimismo, tendrán derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de 2 horas, con la disminución proporcional de sus retribuciones. 4. Reducción de jornada por guarda legal.
Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de 6 años o un minusválido físico, psíquico o sensorial, que no desempeñe una actividad retribuida, tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo, con la disminución proporcional del salario entre, al menos, un tercio y un máximo de la mitad de la duración de aquella. B. Tendrá el mismo derecho quien precise encargarse del cuidado directo de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo, y que no desempeñe actividad retribuida. C. La reducción de jornada contemplada en el presente apartado constituye un derecho individual de los trabajadores, hombres o mujeres. No obstante, si dos o más trabajadores de la misma universidad generasen este derecho por el mismo sujeto causante, la universidad podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de esta. D. La concreción horaria y la determinación del periodo de disfrute del permiso de lactancia y de la reducción de jornada corresponderá al trabajador, dentro de su jornada ordinaria. El trabajador deberá preavisar a la universidad con 15 días de antelación a la fecha en que se reincorporará a su jornada ordinaria. Ordinaria. 5. Suspensión de la relación por maternidad. 5.1. La trabajadora, en el supuesto de parto, tendrá derecho a la suspensión de su contrato por una duración de 16 semanas, que se disfrutarán de forma ininterrumpida, ampliables en el supuesto de parto múltiple en 2 semanas más por cada hijo a partir del segundo. El periodo de suspensión se distribuirá a opción de la interesada siempre que 6 semanas sean inmediatamente posteriores al parto. En caso de fallecimiento de la madre, el padre podrá hacer uso de la totalidad o, en su caso, de la parte que reste del periodo de suspensión. 5.2. No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las 6 semanas inmediatas posteriores al parto de descanso obligatorio para la madre, en el caso de que el padre y la madre trabajen, ésta, al iniciarse el periodo de descanso por maternidad, podrá optar por que el padre disfrute de una parte determinada e ininterrumpida del periodo de descanso posterior al parto bien de forma simultánea o sucesiva con el de la madre, salvo que en el momento de su efectividad la incorporación al trabajo de la madre suponga un riesgo para su salud. 5.3. En los casos de parto prematuro y en aquellos en que, por cualquier otra causa, el neonato deba permanecer hospitalizado a continuación del parto, el periodo de suspensión podrá computarse, a instancia de la madre o, en su defecto, del padre, a partir de la fecha del alta hospitalaria. Se excluyen de dicho cómputo las primeras 6 semanas posteriores al parto, de suspensión obligatoria del contrato de la madre. 6. Suspensión por adopción y acogimiento. 6.1. En los supuestos de adopción y acogimiento, tanto preadoptivo como permanente, de menores de hasta 6 años, la suspensión tendrá una duración de 16 semanas ininterrumpidas, ampliable en el supuesto de adopción o acogimiento múltiple en 2 semanas más por cada hijo a partir del segundo, contadas a la elección del trabajador, bien a partir de la decisión administrativa o judicial de acogimiento, bien a partir de la resolución judicial por la que se constituye la adopción. La duración de la suspensión será, asimismo, de 16 semanas en los supuestos de adopción o acogimiento de menores mayores de 6 años de edad cuando se trate de menores discapacitados o minusválidos o que por sus circunstancias y experiencias personales o que por provenir del extranjero, tengan especiales dificultades de inserción social y familiar debidamente acreditadas por los servicios sociales competentes. En caso de que la madre y el padre trabajen, el periodo de suspensión se distribuirá a opción de los interesados, que podrán disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva, siempre con periodos ininterrumpidos y con los límites señalados. 6.2. En los casos de disfrute simultáneo de periodos de descanso, la suma de los mismos no podrá exceder de las 16 semanas previstas en los apartados anteriores o de las que correspondan en caso de parto múltiple. 6.3. Los periodos a los que se refiere el presente artículo podrán disfrutarse en régimen de jornada completa o a tiempo parcial, previo acuerdo entre la universidad y los trabajadores afectados, en los términos que reglamentariamente se determinen. 6.4. En los supuestos de adopción internacional, cuando sea necesario el desplazamiento previo de los padres al país de origen del adoptado, el periodo de suspensión, previsto para cada caso en el presente artículo,
podrá iniciarse hasta 4 semanas antes de la resolución por la que se constituye la adopción. 6.5. En el supuesto de riesgo durante el embarazo, en los términos previstos en el artículo 26, apartados 2 y 3, de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. La suspensión del contrato finalizará el día en que se inicie la suspensión del contrato por maternidad biológica o desaparezca la imposibilidad de la trabajadora de reincorporarse a su puesto anterior o a otro compatible con su estado. Artículo 34. Licencias no retribuidas. El trabajador fijo que lleve como mínimo un año al servicio de la universidad tendrá derecho, si las necesidades del servicio lo permiten, a una licencia no retribuida, con una duración mínima de 15 días y máxima de 3 meses, no pudiendo solicitar tal derecho más de una vez cada 2 años, siempre y cuando haya agotado el plazo máximo de tal licencia. Título 4. Excedencias y suspensión del contrato de trabajo. Artículo 35. Excedencia voluntaria. 1. La excedencia voluntaria podrá ser solicitada por los trabajadores fijos de plantilla, en las mismas condiciones y con los mismos efectos que la normativa establece para el personal funcionario de administración y servicios de las universidades. 2. Durante el tiempo que el trabajador permanezca en excedencia voluntaria quedarán suspensos todos sus derechos y obligaciones y, en consecuencia, no percibirá remuneración alguna por ningún concepto, ni le será computado el tiempo de excedencia a efectos de antigüedad. 3. La solicitud de reingreso deberá presentarse con, al menos, 2 meses de antelación a la fecha de terminación del periodo de excedencia y habrá de resolverse en el plazo máximo de 1 mes. Artículo 36. Excedencia especial. 1. La excedencia especial podrá ser solicitada por los trabajadores fijos de plantilla, en las mismas condiciones y con los mismos efectos que la normativa establece para la situación de servicios especiales para los funcionarios de administración y servicios. 2. El reingreso al servicio activo desde la situación de excedencia especial habrá de realizarse en el plazo de 1 mes a partir del cese en el cargo. En el supuesto de que transcurrido este plazo el trabajador no solicitase el reingreso, pasará a la situación de excedencia voluntaria por el periodo máximo previsto en el artículo anterior. Artículo 37. Excedencia por cuidado de hijo o familiares. 1. Los trabajadores fijos de plantilla podrán solicitar esta excedencia en los supuestos de nacimiento de hijo, adopción o acogimiento permanente o preadoptivo, y cuidado de familiares, en las mismas condiciones y con los mismos efectos que el personal funcionario de administración y servicios. 2. El reingreso al servicio activo desde esta situación habrá de realizarse en el plazo de 1 mes desde que expire la misma. En el supuesto de que transcurrido este plazo el trabajador no solicitase el reingreso, pasará a la situación de excedencia voluntaria por el periodo máximo previsto en el art. 35. Título V. Régimen disciplinario. Artículo 38. Régimen disciplinario. 1. Esta materia estará regulada por lo establecido en el anexo 3 de este convenio, que se incorpora a su articulado, y lo dispuesto en el art. 58 del Estatuto de los Trabajadores. Título B. Formación y perfeccionamiento profesional. Artículo 39. Formación y perfeccionamiento profesional. Se constituirá una comisión de trabajo que alcanzará un acuerdo en esta materia antes de 31 de octubre de 2003 para su incorporación como anexo al presente convenio. Título 7. Prevención de riesgos laborales. Artículo 40. Principios generales. 1. Las universidades públicas de Andalucía se comprometen a cumplir estrictamente todas las disposiciones vigentes en materia de prevención de riesgos laborales, de conformidad con lo previsto en la Ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales, en la normativa de desarrollo de la misma, y demás legislación vigente en la materia. 2. Igualmente, en cumplimiento del deber de protección frente a los riesgos laborales, están obligadas a promover, formular y poner en práctica una política de prevención en sus centros y dependencias de trabajo e integrar la prevención en el conjunto de todas las actividades universitarias y en todos los niveles jerárquicos, con el objetivo de la mejora continua de las condiciones de trabajo de todo su personal. 2. Igualmente, en cumplimiento del deber de protección frente a los riesgos laborales, están obligadas a promover, formular y poner en práctica una política de prevención en sus centros y dependencias de trabajo e integrar la prevención en el conjunto de todas las actividades universitarias y en todos los niveles jerárquicos, con el objetivo de la mejora continua de las condiciones de trabajo de todo su personal. Artículo 41. Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales.
1. A fin de dar cumplimiento al deber de protección, las universidades adoptarán las medidas adecuadas para garantizar a sus trabajadores el derecho a la información, consulta y participación, formación en materia preventiva, paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente, y vigilancia de su estado de salud, en los términos establecidos en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 2. Los planes de formación de cada universidad incluirán actuaciones formativas en materia de prevención de riesgos laborales, que abarquen, como mínimo, formación centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador y que se adapte a la evolución de los riesgos. Asimismo, se contemplarán actuaciones en materia de primeros auxilios y planes de autoprotección. Estas medidas formativas se repetirán periódicamente si fuese necesario. 3. Las universidades establecerán medidas de protección colectivas que aseguren un nivel adecuado de protección a todos los trabajadores. 4. Las universidades deben proveer a sus trabajadores de mobiliario y equipos de trabajo con los requisitos ergonómicos suficientes que permitan a estos desempeñar sus tareas con seguridad y sin riesgos para su salud. 5. Los trabajadores estarán obligados a respetar y cumplir las normas que se establezcan sobre prevención de riesgos y salud laboral, de conformidad con lo previsto en el art. 29 de la LPRL y a las instrucciones que se impartan por los órganos competentes de la universidad. Artículo 42. Delegados de prevención. 1. Los delegados de prevención son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo. En cuanto a sus competencias, facultades y garantías, se estará a lo dispuesto en los artículos 36 a 37 de la LPRL, así como a lo indicado en el Reglamento de Funcionamiento del Comité de Seguridad Laboral de cada universidad, debiendo estar presentes en todos los foros de seguridad y salud que se establezcan en las universidades. El número de delegados será como mínimo el establecido en el artículo 35 de la Ley 31/1995. Los delegados de prevención que correspondan se elegirán en proporción a la representación que cada sección sindical ostente en el correspondiente órgano de representación, según el número de miembros obtenidos. 2. Las universidades deberán proporcionarles los medios y la formación en materia preventiva que resulten necesarios para el ejercicio de sus funciones. Artículo 43. Comités de Seguridad y Salud. 1. El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de representación y participación, destinado a la consulta periódica sobre las actuaciones de los centros de trabajo en materia de prevención de riesgos laborales. 2. Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud en cada universidad. Estará formado por los delegados de prevención de una parte, de otra, por un número igual de representantes de la universidad correspondiente. A las reuniones del Comité de Seguridad y Salud podrán asistir, con voz, pero sin voto, un delegado sindical por cada sección sindical con presencia en los órganos unitarios de representación del personal y los responsables técnicos de la prevención de cada universidad, que no estén incluidos entre los miembros del Comité de Seguridad y Salud. 3. El Comité de Seguridad y Salud se reunirá al menos trimestralmente, y siempre que lo solicite alguna de las representaciones en el mismo. El comité adoptará sus propias normas de funcionamiento. 4. El Comité de Seguridad y Salud tendrá las competencias y facultades que se recogen en el artículo 39 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y aquellas otras que se establezcan en el reglamento del Comité de Seguridad y Salud. 5. En el caso que una universidad mantenga concierto con mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, el Comité de Seguridad y Salud tendrá derecho a ser informado, con una periodicidad de 6 meses, sobre el desarrollo y el cumplimiento del mismo. La mutua actuará bajo las directrices impartidas por el Servicio de Prevención de la Universidad. 6. Dentro del Comité de Seguridad y Salud se podrán crear subcomisiones de trabajo, como la del estudio de la adecuación de trabajadores por motivo de salud laboral. Artículo 44. Servicios de prevención. 1. Las universidades públicas de Andalucía constituirán un servicio de prevención propio que se dotará del conjunto de medios humanos y materiales necesarios para realizar las actividades preventivas, a fin de garantizar la adecuada protección de la seguridad y salud de los trabajadores, salvo que, por el número de trabajadores, no resulte preceptivo. 2. El servicio de prevención constituirá una unidad organizativa específica y sus integrantes se dedicarán de forma exclusiva a la actividad preventiva en el seno de la universidad. 3. Para la implantación de la prevención en sus centros, la gerencia de la universidad podrá designar trabajadores encargados de la prevención, que colaborarán con el servicio de prevención. 4. En su caso,
Las relaciones de puestos de trabajo de las universidades contemplarán la estructura de los servicios de prevención propios, que deberán contar, al menos, con integrantes que acrediten debida cualificación y formación establecidas reglamentariamente. Artículo 45. Implantación de la prevención. 1. Las universidades deben establecer un plan de mejora de las condiciones de seguridad de sus centros y dependencias que se planificará a partir de una evaluación inicial de riesgos de los trabajadores de los mismos. Dicha evaluación de riesgos se realizará conforme a lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y en el Reglamento de los Servicios de Prevención. 2. La universidad deberá consultar a los representantes de los trabajadores acerca del procedimiento de evaluación a utilizar. La actividad preventiva se planificará por un periodo determinado, estableciéndose fases y prioridades en función de su magnitud y número de trabajadores expuestos a la misma. 3. Las universidades deberán analizar las posibles situaciones de emergencia y establecer planes de autoprotección para sus centros y dependencias. 4. Las universidades, a través de su servicio de prevención, prestarán especial atención en las evaluaciones a los factores de riesgo psicosociales y organizacionales, estudiando y valorando las posibles situaciones de estrés y acoso moral en el trabajo. Artículo 46. Vigilancia de la salud. 1. La vigilancia de la salud en las universidades públicas de Andalucía se llevará a cabo de acuerdo con la Ley de Prevención de Riesgos y la normativa sanitaria aplicable. 2. La vigilancia periódica de la salud de los trabajadores a que viene obligada la universidad, solo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento, salvo las excepciones previstas en el art. 22 de la LPRL, en cuyo caso será necesario el previo informe del comité de empresa. Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo por personal sanitario con competencia técnica, formación y capacidad acreditada, de acuerdo con lo establecido reglamentariamente. Podrán concertarse servicios externos especializados para controlar y mejorar la salud de los trabajadores, respetando siempre el derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona. Trabajador y la confidencialidad de toda la información relacionada con su estado de salud. 3. Los reconocimientos médicos se practicarán, a. una vez al año para todo el personal. B. Periódica y / diagonal o específicamente al personal que por su actividad se estime necesario. C. A todo trabajador de nuevo ingreso antes de su incorporación al puesto de trabajo de. Tras un cambio de puesto de trabajo o de funciones, si ello supone la asunción de riesgos no medidos previamente. A petición del trabajador, por causa justificada. F. En las reincorporaciones, tras periodos de incapacidad superior a 6 meses, al objeto de verificar la inexistencia de nuevas situaciones personales, que puedan suponer un riesgo no considerado en la última evaluación realizada. 4. Con carácter general, las universidades orientarán a los trabajadores en los siguientes aspectos: A. Prevención oftalmológica. B. Prevención de patologías de la voz. C. Prevención de lesiones muscoesqueléticas. C. Prevención de riesgos ginecólogos y mamografías. D. Trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos. E. Protección a la maternidad, embarazo, posparto y lactancia. F. Prevención oncológica. G. Prevención de enfermedades cardiovasculares. H. Prevención de trastornos psicológicos. 5. El personal sanitario del servicio de prevención propio deberá conocer y vigilar las bajas que se produzcan, por incapacidad temporal derivada de enfermedad o accidente, para comprobar la posible relación entre la causa de la enfermedad y los riesgos para la salud que puedan presentarse en el lugar de trabajo. 6. Traslados por razones de salud, en caso de existir concurrencia de peticiones de traslado entre universidades, en los supuestos establecidos en el art. 20, tendrán prioridad aquellos trabajadores que acrediten prioridades de salud y posibilidades de rehabilitación para ellos, hijos a su cargo cónyuge, previo dictamen médico de los reiterados servicios de prevención. Artículo 47. Protección a la maternidad. 1. Al objeto de garantizar la protección efectiva de la trabajadora embarazada y el feto durante el embarazo, frente a las condiciones nocivas para su salud, se tendrá derecho a la adaptación de las condiciones o del tiempo o turno de trabajo, o en su caso, al cambio temporal de puesto de trabajo o de funciones, previo dictamen médico del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad. Esta medida será aplicable también durante el periodo de lactancia, si las condiciones de trabajo pudieran influir negativamente en la salud de la madre o del hijo.
2. La trabajadora percibirá las retribuciones de su puesto de origen y el cambio de puesto finalizará cuando su estado de salud o de su hijo /diagonal A permita su reincorporación al anterior puesto sin ningún tipo de riesgo. La universidad comunicará a los representantes de los trabajadores estos cambios, con carácter previo. Artículo 48. Botiquín de primeros auxilios. En los centros, servicios, departamentos, laboratorios, y en todos aquellos lugares de trabajo que así lo estime el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, deberá haber un botiquín de primeros auxilios con el material necesario, en función del riesgo del lugar de trabajo donde se ubique. Por todo ello velará el Comité de Seguridad y Salud. Artículo 49. Prendas de trabajo. Artículo 49. Prendas de trabajo. Artículo 49. Prendas de trabajo. 1. La universidad proveerá a los trabajadores de las prendas de trabajo y los equipos de protección individual homologados y adecuados para el desempeño de sus funciones. 2. El Comité de Seguridad y Salud Laboral velará para que las prendas reúnan las condiciones adecuadas a las características del puesto de que se trate. Para ello, contará con el asesoramiento técnico del Servicio de Prevención. Los equipos y medios han de estar en condiciones de uso suficientes para el fin perseguido, por lo que procederá su reposición cuando sufran algún deterioro que ponga en riesgo la seguridad y salud de los trabajadores. 3. Las universidades indemnizarán anualmente a sus trabajadores, en el mes de marzo, por desgaste de vestuario, conforme a lo establecido en el anexo I. Los trabajadores, cuyo periodo de servicio no comprenda la totalidad del año natural anterior, percibirán la parte proporcional correspondiente al periodo trabajado, en fracciones mensuales. 4. La gerencia de cada universidad determinará, previa negociación con el comité de empresa, aquellos casos en que sea obligatoria la utilización de una uniformidad concreta y sus características y condiciones, en consonancia con lo dispuesto en el apartado anterior. Artículo 50. Medio ambiente laboral. Las universidades pondrán en marcha planes específicos sobre minimización, reducción y reciclaje de residuos, ahorro y eficiencia energética, depuración de aguas, así como planes de sustitución de tecnologías, productos y procesos contaminantes, por otros orientados a la producción limpia y realizarán auditorías ambientales con participación de los delegados de prevención. Las unidades medioambientales constituidas en las universidades colaborarán estrechamente con el Servicio de Prevención de la misma y deberán informar de su actuación al Comité de Seguridad y Salud.